Buenos días. En estos momentos me encuentro con la señora Emily Vanessa Salina, con quien vamos a hablar un tema muy importante que es el acoso escolar. Pero como primer punto, quisiera preguntarle qué significa para usted el acoso escolar. Para mí es una agresión física y psicológica que los estudiantes sufren en los centros educativos y que es bastante preocupante ya que no le dan la debida importancia, como es el problema educativo del acoso escolar. Pero usted como madre de familia, ¿considera que el acoso escolar influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños? Claro que sí, ya que para mí ver los estudiantes a sentirse amenazados por sus propios compañeros, incluso de sus propios docentes, dejan de asistir a clases por temor a las agresiones físicas y verbales que sufren en las instituciones donde asisten. Pero para usted, ¿qué situaciones en el entorno escolar considera que sea acoso escolar? Para mí las agresiones tanto psicológicas, físicas y verbales incluso podrían ser sexuales, ya que a veces hay docentes que no respetan a sus alumnas y las acosan. Pero usted como madre, ¿cómo percibe que un niño está siendo víctima de acoso escolar? Yo como madre de familia de un estudiante podría percibir que mi hijo está siendo víctima de acoso escolar, tal vez por su cambio de humor, su actitud hacia los demás y las ganas que muestre de ir a la escuela, ya que a mi hijo le gusta asistir a la escuela, pero si un día noto que no quiere asistir, entonces ya sería una señal de alarma y le preguntaría qué le pasa y por qué de su cambio. ¿Usted podría compartirme una experiencia personal o la de una persona que usted conozca en la que haya sido víctima del acoso escolar? La verdad me atrevería a contar una anécdota de mi pasado. Cuando yo asistía a la escuela, sufría hostigamiento de parte de una docente, siempre me trataba mal delante de mis compañeros y me ponía las orejas de burro y a mí eso me daba vergüenza. Recuerdo que iba a quinto grado y yo por no ir a la escuela me iba para donde una amiguita vecina y un día mis padres se dieron cuenta que faltaba a clase porque mi docente se los comunicó y mis padres me regañaron y no creyeron que mi propia docente me acosaba verbalmente. Me decía cosas hirientes y me dijeron que si no iba a clase entonces tendría que trabajar. Y pues yo opté por trabajar. Quizás si hubiera sido más valiente en mi pasado, mi docente no habría truncado mis estudios. Por eso ahora yo les enseño a mis hijos que tienen que respetar y darse a respetar. Y que si algún día sienten que que los están acosando, no se queden en silencio y alcen la voz. ¿Puede describir cómo se sintió luego de haber sido acosada? Yo sentí depresión, mi autoestima disminuyó y mi rendimiento académico bajó demasiado, ya que dejé de ir a clase y un abandono escolar por la depresión de mi docente y de mis padres. Pero usted, ¿qué factores cree que es motivo que el acosador realizara tal acto? La verdad, en aquel entonces no sabía por qué la maestra se había ensanchado tanto conmigo, hasta el límite de tenerle miedo, pero con los años me di cuenta que ella estaba casada y su esposo la maltrataba y golpeaba hasta un día que la mandó al hospital. Mi prima trabaja en el hospital San Juan de Dios y ella me comentó el caso de ella, ya que su esposa casi la mataba casi la mataba y perdió sus dientes. Entonces mi odio por ella disminuyó, porque yo sí le llegué a odiar, porque en mi mente siempre estaba que por ella yo había truncado mis estudios. Entonces puedo decir que la maestra se quitaba su frustración conmigo por lo que pasaba en su hogar y quizás ella se la agarró conmigo porque yo me llamo igual a una hermana de él. ¿Pero de qué manera influyó en sus estudios? Influyó bastante ya que dejé mis estudios por miedo, ya que tampoco recibí el apoyo de mis padres. ¿Notó usted algún cambio en su relación con las personas luego de haber sufrido acoso? Sí, con mis padres. Cuando yo pude independizarme me alejé de ellos por 7 años, pero luego ellos me buscaron porque querían conocer a sus nietos. Y pues los perdoné, ya que también comprendí que ellos no eran estudiados y quizás por ello no me dieron el apoyo que yo necesitaba en aquel entonces. ¿Cree que el haber sido víctima de acoso escolar influyó en la motivación para poder asistir a la escuela con normalidad en aquel entonces? Por supuesto que sí, como le mencionaba anteriormente,
Yo con tal de ir a la escuela a sufrir agresiones físicas y verbal no asistía a clases y mentía y me iba donde una vecinita. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían las mejores formas para poder evitar o prevenir el acoso en las escuelas? Yo como madre lo que les digo a mis hijos que deben respetar y ser respetados, que nadie tiene derecho a agredir ni insultarlos, que cualquier cosa se me lo comuniquen a mí o a los docentes, pero que nunca inculquen la violencia para resolver un problema con sus compañeros. Pero usted, ¿cómo visualiza el panorama del acoso escolar de los docentes, todo esto a nivel nacional? La verdad deja mucho que desear, ya que no le toman importancia a las actitudes violentas que algunos estudiantes ejercen sobre otros estudiantes, que ellos los ven como débiles. Pero ¿qué tipo de apoyo o recursos le resultarían más efectivos para usted para así poder disminuir el acoso escolar en las instituciones? Desde mi punto de vista sería bueno que tanto los docentes como los padres de familia reciban capacitaciones sobre lo que es el acoso escolar. ¿Y qué estrategias utilizaría para poder mantener un equilibrio de valores entre los docentes de los centros escolares para poder evitar el acoso escolar en las aulas? A mi ver, los docentes deberían inculcar los valores, principalmente el respeto, la tolerancia y la paciencia entre los estudiantes, y así evitar el acoso escolar. Pero ¿hay algún aspecto adicional que le gustaría agregar sobre el tema del acoso escolar que no hayamos mencionado anteriormente para así finalizar esta entrevista? No, ya dije lo que sé del acoso escolar, un tema de mucha importancia en el ámbito escolar. Entonces, terminando esta entrevista, le doy gracias por su valioso tiempo. De nada, es un gusto.